periodista pagado renuncia. Seguimos aquí la mañana con Dari. En este momento recibimos de manera muy grata a un gran amigo de este programa y una persona a la cual nosotros admiramos por el ejercicio que hace a través de una institución tan importante como el Defensor del Pueblo, nuestro amigo Pablo Ulloa. Bienvenido, Pablo, ¿cómo estás? Primero darle los buenos días y agradecerle. ¿Tú no habías venido aquí? ¿Cómo que no? No, aquí okay. Sí, Dari. Por eso que tú dices que soy amigo tuyo. Pues yo soy fiel. No, porque yo sé que, por ejemplo, el primer programa de la mañana con Dari en el Super Canal fue con Pablo Ulloa. Claro, y aquí por igual. Yo soy fiel. Sí. Soy Pablo que sea acá siempre que lo llamamos, siempre está aquí. Responsable y fiel. Sí. Quiero darle las gracias por recibirme y los buenos días formalmente. Y reiterarle mi amistad. Tú lo dijiste, pero yo te lo reitero como tal y a ti. Así es. Y qué bueno que tenemos vasos comunicantes. Pablo, yo creo que es imprescindible iniciar nuestra conversación hablando sobre una controvertida ley de la cual el Defensor del Pueblo en su momento emitió sus opiniones, sus consideraciones, y yo creo que es momento de, a través de aquí, hacerlo. Es la ley 0124, que crea la Dirección General de Investigaciones, el DNI, que ha sido... hablando un poquito sobre esto, cuál fue la participación o la opinión emitida por la Defensoría del Pueblo y fundamentada en qué. Primero, hagamos un contexto. ¿Debe existir un sistema de investigación y de información del Estado? Sí. Indiscutiblemente, República Dominicana tiene dos problemas acuciantes desde el punto de vista de inteligencia de Estado, que es uno, Haití, y esa realidad nos está dando de frente cada día, incluso fíjate la convulsión política y social que existe en el día de hoy. No desde que llegó Philips, sino anteriormente. Estamos hablando de un Estado que depende en términos de sociedad de grupos organizados del crimen, que estas son las bandas. Pero además, República Dominicana vive una realidad que a veces queremos soslayar, y es que el narcotráfico está en nosotros. Por lo tanto, el crimen organizado tiene que ser combatido desde el punto de vista del Estado, porque no podemos perder la capacidad de combate a ese flagelo. Por lo tanto, tanto Haití como el narcotráfico son elementos que tenemos que tener siempre pendientes y tiene que haber un sistema robusto de inteligencia que nos permita combatirlo. Ahora bien, dentro del marco de lo que son los derechos fundamentales, ciertamente la iniciativa de tener un único sistema de investigación, lo cual es loable, tiene que garantizar los elementos básicos de convivencia y de respeto a la intimidad, al libre tránsito, al respeto, a la dignidad y otros aspectos que plantea nuestra Constitución de la República. Por eso cuando nosotros fijábamos oposición, lo hablábamos sobre la base no solamente del artículo 169 que brinda el rol del Ministerio Público, por lo tanto inmediatamente hacíamos acopio del debido proceso con la garantía que te da la orden de un juez para tú ser intervenido o investigado, sino que hablábamos del artículo 38 que habla de la dignidad humana, pero hablábamos también de la función del Estado en el artículo 8, ese Estado social y democrático de derecho que está definido en el artículo 7 y otros que tienen que ver y que caen en el ámbito de esta ley. Por eso nosotros hemos sido, elementos centrales de nuestra discusión ha sido, el problema no es la ley, el problema son unos 5 o 7 artículos que deben ser redefinidos y redireccionalizados para poder blindar ese respeto a la individualidad o al colectivo que tiene que ser garantizado por cualquier Estado. Por lo tanto, nosotros lo que hemos promovido es que se tiene que revisar esa 124, que ni siquiera ha sido publicada en la Gaceta Oficial, por lo tanto no adquiere todavía el carácter de ley, y creo que el esfuerzo que ha hecho el Poder Ejecutivo, que ha hecho el Congreso de la República, que ha hecho la Asociación de Diarios, el Defensor del Pueblo y otras instituciones, para poder lograr un consenso y poder modificar esos artículos, tiene que ser saludado como tal. Que debió de haberse hecho en un proceso diferente, bueno, esas son cosas que pasan en la democracia. Lo importante es que estamos en una democracia robusta, participativa, y tenemos contrapesos del poder, que es lo que viene jugando el rol del Defensor del Pueblo en esta gestión. Nicole. Evidentemente esto correspondió a lo que coloquialmente se le llama una marulla legislativa, porque dentro del informe rendido por la comisión sí estaba aquel artículo, y dentro de la primera lectura sí estaba el primer artículo. Luego, en la segunda lectura,
hubo una marulla legislativa donde se eliminó ese artículo y se aprobó. No ha sido publicada en las gacetas oficiales, pero yo me pregunto, y también le pregunto a usted, ¿usted piensa que es sensato, igual por ejemplo las alarmas de los medios de comunicación, usted piensa que es necesario que sigamos expresando estas opiniones al respecto? ¿Por qué? Porque yo creo que todavía no hemos visto lo que puede impactar esta ley de ser promulgada por el Ejecutivo de esta manera o ser aprobada en el Senado de esta manera. O sea, ¿usted piensa que tenemos que seguir? ¿Usted piensa que la Defensoría del Pueblo tiene que seguir insistiendo en su opinión al respecto? ¿O usted piensa que es momento de esperar a ver qué se va a decidir? Mira, en la vida tú no puedes poner la carreta delante de los caballos. Yo creo que hay una fase en la cual el Poder Ejecutivo entendió que tiene que escuchar a una serie de sectores, y creo que ese espacio se está dando el día 30, 31 y 1, que van a haber unas reuniones a los fines. Indiscutiblemente, estamos en una democracia, lo cual garantiza esa seguridad que tiene que tener todo individuo. Y creo que el rol del defensor del pueblo y de otras instituciones de la sociedad civil y del Estado dominicano que hacen un llamado al respecto, creo que llena de tranquilidad, pero también ver un Poder Ejecutivo dispuesto a conversar, llena de tranquilidad, porque al fin y al cabo yo creo que la robustez de la democracia y el sistema dominicano se garantiza con esos contrapesos del poder que se están dando. Yo no puedo entrar a analizar situaciones que se dieron desde el punto de vista del reglamento parlamentario o del derecho parlamentario, porque no me corresponde, porque no he hecho una investigación. Si me pusiesen en la situación, pudiera dar algún tipo de opinión, pero soy muy cauto, soy muy respetuoso de la institucionalidad democrática de República Dominicana. El rol que le corresponde al defensor del pueblo es, una vez llegamos, crear una unidad legislativa, que la creamos, y esa unidad legislativa opina de cada proyecto de ley que tiene que ver con derechos fundamentales. Eso es una tranquilidad para el dominicano y la dominicana, porque existe dentro del defensor del pueblo el espíritu de hacer su trabajo de manera tesonera e incluso llegar más lejos desde el punto de vista de poder fortalecer el catálogo de derechos fundamentales, hacerlo más real, más robusto, pero también incidir en las políticas públicas del Estado dominicano para que todos podamos recibir los bienes y servicios que dice nuestra Constitución cuando nos definimos un Estado social y democrático de derecho. Y tú ponías el ejemplo de lo que pasa en todo lo que tiene que ver con el Estado fuera de la ciudad capital, y esa es la realidad que nosotros vivimos día a día. Yo considero que estamos en un momento propicio. Lastimosamente se da en un proceso electoral esta discusión, que también eso reviste otros matices. Hay una serie de recursos de inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional que se van a caer, porque inmediatamente la ley sea modificada, el proyecto de modificación llegue, sea aprobado, ya la 124 pasará a una parte de la historia dominicana. Por lo tanto, ya lo que queda es la madurez, el equilibrio, la razón que tiene que llevar a toda persona que es parte del Estado dominicano, y también la sociedad civil está en el mejor lineamiento. Vamos a hacer propuestas, vamos a ver cuáles son los artículos, cómo podemos redactarlo de tal manera que no raye o no roce con los derechos fundamentales, y creo que ese es el espíritu que se está viviendo en República Dominicana. Pablo, ¿tiene el dominicano conocimiento sobre el rol del defensor del pueblo y acude? Es decir, el dominicano acude en procura de resarcir derechos al defensor del pueblo. Sí, que tiene que mejorar el conocimiento del defensor del pueblo, claro que sí. Y no que la gente conozca más sobre el... Mira, yo le voy a poner varios elementos. Lo primero es aceptar que hay que seguir mejorando en la difusión y promoción, pero no del defensor, de los derechos fundamentales, del catálogo de derechos y de deberes fundamentales, que es el concepto de ciudadanía responsable. Ya la mencionaba una gran antropóloga, Tahira Vargas, que incluso está haciendo un trabajo con nosotros relacionado con el tema cárceles, en un análisis cualitativo que vamos a emitir en este año, una serie de boletines. Pero ¿qué pasa? De los elementos, desde el punto de vista metodológico que nosotros hemos visto por una encuesta que hicimos, es que el 60% de la población joven de República Dominicana no conoce los derechos fundamentales en el último quintil. Estamos hablando que los jóvenes de 18 a 24 años no conocen sus derechos. ¿Cómo tú vas a exigir tus derechos o cómo tú vas a pedir defensa de derechos si tú no los conoces? Entonces ahí el defensor sí se ha apoyado de la tecnología de la información y la comunicación,
Por eso el año pasado nosotros tuvimos una serie de interacción casi 14.000. Este año cerramos con más de 10.000 entre reclamación, quejas, orientaciones, pero ha sido a través de un CRM, a través de un data warehouse, a través de un programa que se llama SOL, que permite ver la trazabilidad de los casos, tanto a través de la página web como a través del mismo sistema, y permite entonces la respuesta automática. Las garantías que le hemos dado al ciudadano tienen que ver con normas de calidad ISO para atención al ciudadano, antisoborno y cumplimiento gubernamental que vamos a presentar a la sociedad dominicana ahora en febrero. Y Dios mediante este año vamos a tener la certificación de las Naciones Unidas, dándonos el rol más alto a nivel mundial que puede tener una institución nacional de derechos humanos, de defensa de derechos humanos, aunque lo tenemos en la Constitución como el mayor órgano de este tipo, pero ya nosotros nos enfocamos en que el reconocimiento sea a nivel mundial para darle garantías a República Dominicana y que se vea los avances que hemos tenido desde el punto de vista democrático. Tenemos una economía robusta, pero tiene que ser llevada a derechos y deberes, y los derechos terminan siendo esos bienes y servicios de los que yo hablaba al principio. Si tú no tienes educación, si tú no tienes salud, si tú no tienes transporte, si tú no tienes trabajo, si tú no tienes vivienda, no se puede desarrollar el ser humano de manera digna, y eso es lo que el Defensor del Pueblo sale cada día, sea por caso de oficio o porque lleguen a la institución a luchar y a tratar de defender. Pablo, una pregunta, ¿y cómo podemos acercar esta labor y esta información del Defensor del Pueblo a las escuelas? Digo, porque estamos en año electoral y, por ejemplo, la juventud define las elecciones al igual que las mujeres, y son dos poblaciones bastante vulnerables en términos de derechos fundamentales. ¿Qué está haciendo la Defensoría del Pueblo para llegar a las universidades, a las escuelas, para dar a conocer su trabajo y para que los ciudadanos y ciudadanas dominicanas y también el futuro de la República Dominicana, esa juventud despierta, curiosa, inquieta, cabeza caliente, irreverente, encuentren en la Defensoría del Pueblo una respuesta a muchas de sus inquietudes y sus dificultades del día a día? Nosotros elaboramos una estrategia. Nosotros, dentro de la reforma que hicimos, creamos una oficina de oportunidades que a su vez se subdividió en departamentos. Pero yo te quiero hablar de dos estrategias particulares para responderte directo. Lo primero fue que se creó una constitución animada, que a través de 16 capítulos animados que están en YouTube y que están en un landing page, tú puedes ver la Constitución de la República Dominicana, pero no nos quedamos en la parte lúdico-pedagógica y le incluimos 3 guías metodológicas, una para padres, una para estudiantes y otra para docentes, para que el proceso de enseñanza y aprendizaje se dé de manera correcta. Incluso voy a mandar un kit y el código QR está ahí, y eso se hizo incluso con apoyo de Instituto 512, y firmamos un convenio con el Ministerio de Educación, donde ellos tuvieron nada más 4 observaciones, se corrigieron, y la idea es que ese kit llegue a cada escuela. Te lo dice una persona que a través del BID, como gerente, pude impactar más de 2.000 escuelas multigrados, que son las escuelitas que están en las lomas, que son en un aula, tú tienes 4 grados, entonces tú lo vas dividiendo y lo trabajas en matemáticas, electroescritura, historia y social. Lo básico. Entonces, ¿qué pasa? La esencia de ese proyecto, que era el programa multifase de educación básica, eran las guías metodológicas, y por eso quisimos crearla junto con esta estrategia lúdico-pedagógica, más otros desplegables. Incluso tenemos un personaje que se llama Pepe, que ahora va a salir con otro personaje que se llama Patty, que interactúan con los niños, tenemos los cómics, tenemos un despliegue. Incluso ayer tuve una reunión con el presidente del Tribunal Constitucional, porque vamos a integrar las estrategias comunes, porque ellos tienen diferentes estrategias lúdicas, pero nosotros ha sido más pedagógico. La segunda población, lo estoy viendo desde el punto de vista etario, o sea, llego hasta 18, entonces ahí entra al universitario. Nosotros el año pasado le presentamos a todos los rectores de las universidades de República Dominicana la estrategia de promoción y divulgación de derechos fundamentales a través de las universidades. Son 52. Nosotros incluso ahora vamos a crear unas pequeñas redes dentro de cada universidad, y se va a parecer mucho al modelo español que tienen defensores universitarios, porque independientemente de la educación es privada, pero es un derecho fundamental. Entonces, los universitarios nos pueden ayudar mucho a debatir temas a lo interno de las universidades, pero también a garantizar que la educación que reciban sea de calidad. Por eso, la estrategia de la Constitución animada, que es la que impacta a toda la población por debajo de 18 años, desde los primeros grados hasta acá, más la estrategia universitaria, van dirigidas justamente a esa población. Adicional, nosotros hemos hecho estrategias, por ejemplo, los videojuegos, que pensamos este año poder lanzar con el ITLA, concursos de fotografía, cuentos, videos a través de celulares, porque la idea es poder impactar de una manera
diferenciada esta población que no necesariamente su modo de interés es el tradicional, no es que se van a sentar con un libro, sino que por eso los videos de 2 minutos, ponerlo animado, fue una estrategia que ha tenido el impacto que nosotros queremos, claro, y de verdad nos sentimos satisfechos en este primer tramo. Sí, puede. Yo quiero aprovechar esta intervención. Aprovechese. Muchísimas gracias, Defensor del Pueblo, por esto. Para los padres, señores y señores, la Defensoría del Pueblo acaba de poner a disposición en YouTube una Constitución Dominicana interactiva. Hablemos de derecho, de políticas públicas, de política en la sobremesa de la casa. Mira, politicemos los hogares, eso es bueno, eso es importante. Yo te voy más lejos y tienen que, solamente entran a la página del defensor y ponen en Google Constitución animada, le va a salir los 16 capítulos. Las guías están vinculadas, cada capítulo tiene su trabajo dentro de la guía, un despliegue que vale la pena ver, porque indiscutiblemente tiene el vínculo en qué minuto, pero también tiene una serie de actividades desde el punto de vista didáctico para que el docente pueda trabajar, pero también diferenciado al padre, pero también al estudiante. Por lo tanto, un enfoque holístico del proceso educativo, pero centrado en la Constitución de la República, que es lo que nos une a todos. Totalmente. Porque al fin y al cabo, el dominicano tiene que conocer su Constitución para entonces poder salir a desarrollarse de manera integral. Tú no respetas lo que tú no conoces. Cuando tú conoces la hermosa Constitución que tiene la República Dominicana, eso es un motivo de orgullo de vivir aquí y de vivir en un Estado social democrático de derecho. Así que muchas gracias por ese trabajo a usted y su equipo, de verdad. Gracias. Dos preguntas, Pablo. Primero, diferencia entre derechos humanos y derechos constitucionales, que son fundamentales. Derechos fundamentales y derechos constitucionales. Es decir, ¿y cuáles son los derechos constitucionales más violados en República Dominicana? Es decir, en procura de que, ¿cuál es la frecuencia que tú tienes del dominicano procurando que le resguarden derechos constitucionales en la República Dominicana? Mira, Dari, y qué bueno porque me sirve para pedagogía social. Derechos humanos son todos los derechos que nosotros tenemos por ser justamente un ser humano. Y van a cambiar y van a modificarse y van a actualizarse y van a evolucionar según la sociedad contemporánea, pero no necesariamente tiene que ser garantizado por el Estado dominicano. No es una decisión dominicana, es universal. El derecho al Internet es un derecho fundamental si lo vemos en Naciones Unidas, claro, pero no necesariamente tiene que ser en República Dominicana. Claro. Así. El contexto define. Ahora, ¿qué pasa? Todo derecho que es asumido en una Constitución es un derecho fundamental. En República Dominicana nosotros nos dimos un catálogo de derechos que fue una evolución muy grande desde el punto de vista del constitucionalismo, porque anteriormente se hablaban de garantías constitucionales, que son los límites que tiene el Estado frente al ciudadano. Ahora, esos derechos fundamentales que arrancan el artículo 37 y se extienden hasta prácticamente el 72 y amplía los derechos colectivos y difusos y medioambientales, es lo que el Estado tiene que resguardar a través de sus políticas públicas. Por lo tanto, cuando nosotros vemos la 1.12, que es la Estrategia Nacional de Desarrollo, lo que estamos visualizando es la operatividad de los derechos fundamentales desde el punto de vista del Estado. ¿Qué pasa? Que el informe que hizo el Defensor del Pueblo, que presentó en diciembre, que fue el primero en su clase en República Dominicana, lo que hizo fue un índice a partir de que encuestas a nivel nacional, contacto con la ciudadanía, porque se hicieron actividades regionales, análisis de metadata, análisis de big data y contacto con las instituciones públicas. E hicimos 5 derechos fundamentales que son los más vulnerados en República Dominicana. Derecho a la salud, derecho a la integridad, derecho al trabajo, derecho a la justicia y derecho a la igualdad. Dentro del marco de esos 5 derechos, la institución que más vulnera derechos es la Policía Nacional y el lugar que más se vulneran los derechos es los destacamentos. Pero fuimos también desde el punto de vista prospectivo y vimos todas las sentencias del Tribunal Constitucional para esos derechos y también hicimos críticas al sistema desde el punto de vista, por ejemplo, del sistema de seguridad social, entre otros. El defensor ha tratado de hacer informes para poder tensar a la sociedad y que ella entienda que hay situaciones que tienen que ser enfrentadas para todos y todas. Porque el problema radica en que el defensor lo que trata de hacer como un experto en la gestión gubernamental, de focalizar sus atenciones en aquellos derechos que son más necesarios, pero también que el ciudadano se siente excluido. Y por eso entra este diálogo con el Estado, para poder de alguna manera presionar y que se puedan garantizar
esos bienes y servicios. ¿Cómo accede el ciudadano al defensor del pueblo? Es decir, ¿se requiere un abogado? No, ¿Se no, al hace en contrario. línea? ¿Se Nosotros- hace presencial? Es decir, ¿cómo un ciudadano que se preocupe por conocer el catálogo de derechos, entiende que su derecho fue vulnerado en determinada institución o persona? ¿Cómo accede para que el defensor del pueblo pueda ser un ente de colaboración o de asesoría o de acompañamiento? O sea, defensor del pueblo 101. Nosotros en la reforma hicimos la central, un WhatsApp Business. Tenemos todas las redes sociales, todo eso se interconecta a un CRM que permite que con inteligencia artificial nosotros podamos discriminar lo que es reclamación, lo que es queja o lo que es un caso como tal. Claro. Eso llega a la Secretaría General. Un filtro que pueda Un determinar filtro. cuando hay criterios y méritos Sí, para... porque hay veces que son Que son orientaciones, simples denuncias, claro. Son orientaciones, incluso lo llamamos, guiamos, pero no es una... Dije, mira, no es la instancia, usted tiene que ir... a tal sitio, pero se le da un acompañamiento. Claro. Ahora bien, desde el punto de vista de lo que pasa, ese dato se le transfiere a la Secretaría General, que tiene a su vez un equipo de abogados, y esos abogados lo que terminan es especializándose en temas relacionados con el Estado, no solamente derecho administrativo, sino subsecuentemente la parte de municipalidad, medio ambiente, electricidad y demás. Entonces ellos son los que asumen el caso para darle seguimiento y entonces podemos generar ahí lo que es un caso defensorial, y de esa atención al ciudadano y de esa investigación se pasa la notificación a la administración y luego, subsecuentemente, si la administración no ostenta el llamado del defensor, se va al litigio estratégico. Ok. Para eso el ciudadano solamente no tiene que dar el caso, porque nosotros, gracias a Dios, todo lo hacemos de manera gratuita. ¿Cuál sería el defensor del pueblo ideal? Ya partiendo de... Tú hablabas del crecimiento económico de República Dominicana y haciendo tu análisis, el crecimiento económico de República Dominicana no va a la misma par con relación a la protección de derechos o el rol que tiene que jugar el defensor del pueblo. ¿Cómo alinear esos dos criterios? Crecimiento económico versus tener un país con la garantía de derechos a niveles... Mira, Darín, nosotros luego de este proceso electoral tenemos que abocarnos a varios temas. Reforma de la seguridad social para garantizar salud. Análisis del sistema educativo para saber qué es lo que estamos produciendo como estudiantes o como ciudadanos. La reforma fiscal para saber cuál es la fiscalidad del Estado y saber dónde podemos distribuir mejor los bienes y servicios de ese crecimiento económico. 4, tiene que ver justamente con el pacto eléctrico, porque el impacto de la factura eléctrica, dado ese proceso, no se ha cumplido en su totalidad, pero hay muchas pérdidas de parte del Estado y no se genera un trabajo adicional con la parte de las redes de distribución. Y 5, tiene que ver justamente con el tipo de Estado que nosotros vamos a significar. ¿Va a ser un lawfare o va a ser un welfare? ¿Va a ser un Estado grande o un Estado pequeño? ¿Un Estado basado en el clientelismo o va a ser un Estado de discriminación positiva y va a llevar un sistema uniforme para que esos derechos sean real? Porque, ¿qué hace el defensor? El defensor te analiza los derechos fundamentales sobre la base de la realidad política de República Dominicana. Y cuando yo hablo de realidad política no estoy hablando de los partidos, porque los partidos tienen un rol en la democracia, en la parte electoral, Sí. que ellos asumen el poder y luego tienen que ejecutarlas en políticas públicas. Ahí el defensor tiene la incidencia directa de poder decir, no solamente desde el punto de vista de vulneración de derechos, porque ese es su rol primario, sino en el debate público, porque al fin y al cabo la realidad social, económica, política y cultural del ciudadano que interactúa con el defensor o donde el defensor llega, se puede ir acopiando, y es lo que nosotros hemos tratado de poner con las encuestas, con los estudios, con los análisis, con situaciones que hemos visto, por ejemplo, de salud mental, lo que tiene que ver con el tema de violencia de mujeres, el tema de cárceles que hacía la mención, entre otros, porque son elementos que van saliendo en el día a día y por responsabilidad institucional nosotros lo asumimos junto con el plan estratégico institucional que nosotros hicimos al llegar. Tenemos 49 resultados que muchos de hecho ya lo hemos cumplido, pero seguimos creciendo en otras iniciativas para poder hacer lo más importante. La magistratura moral del defensor del pueblo es lo más esencial en un proceso de dónde llegar al defensor. Buen contexto ese, buen Y contexto. es ahí donde tenemos que caer. ¿Por qué? Porque el defensor no tiene elemento coercitivo. No, Ahora, el momento que el defensor asume una causa y enfrenta La una lleva- situación con una institución, la gente, el ciudadano y la ciudadana saben que es verdad.
Y esa verdad es lo que muchos de nosotros andamos buscando en esta sociedad. Institución o personas que ustedes reciben mayor queja, por último, que no están haciendo muchas señas. Institución o persona que ustedes dicen, ¿otra vez? La Policía Nacional. No, la policía y los destacamentos. Y eso sorprende a nadie. Los hospitales. Y la luz no. Lo que pasa es que la luz, tú sabes que tiene diferentes mecanismos. Por ejemplo, nosotros Eso eres tú, incidimos. Dari. No, yo no. No, el año pasado nosotros incidimos una realidad. Mira lo que pasaba con la parte de Protecom. Y lo canalizamos con el superintendente de electricidad y con Impostón. La notificación, cuando tú haces un reclamo, Impostón te tiene que notificar. Con esa notificación, tú haces el orden jerárquico, que es pasar a la superintendencia y luego el derecho administrativo. Si no te notifican, hay un vacío administrativo, claro, y tú no puedes seguir. Tú no puedes ir con qué tú vayas. Entonces, de las 22.000 faltas de notificaciones que habían, se tomó un pilotaje, se notificaron para que el ciudadano pueda seguir, pero nosotros lo fuimos acompañando también por el hecho mismo. Ese tigueraje lo que hace es que tú no me permitas seguir escalando y mientras tanto me vulnera mi bolsillo. El tigueraje RD. Mira, y el dominicano en el exterior, no existe, porque el dominicano en el exterior, tú sabes que aunque está afuera, vive aquí y como vive en esa sociedad, interpreta que no hay mucha exigencia de allá. Sí, mira, por ejemplo, con el caso de la situación inmobiliaria, yo iba a recibir justamente el día que apresaron al ingeniero o al arquitecto, iba a recibir una comisión, porque nosotros tenemos mucha demanda de temas, de mala práctica de abogados, del estado de los títulos de propiedad, el tema que tiene que ver con estafa y pensiones. Dominicanos que se fueron, habiendo trabajado en el Estado, ya le llegó la edad, entonces ahí se ve la nomenclatura para ver si cumplen o no cumplen. Bueno, quieren venir a buscar eso, no, es un derecho fundamental. Okay. Gracias, Pablo. Siempre es oportuno y pedagógico hablar en República Dominicana sobre el rol del defensor del pueblo y que la gente entienda y que es una institución asequible, es decir, que la gente puede acceder, que no es complejo, no es complicado tener acceso a lo que son las atribuciones del defensor. No, y mira, y yo se lo digo porque es mi naturaleza. Yo arranco a las 4 de la mañana, pero yo me muevo prácticamente 4 días de la semana. Es decir, que no necesariamente tiene que ser, no es Santo Domingo, sino... No, nosotros trabajamos de oficio, nosotros nos trasladamos, por ejemplo, yo saliendo de aquí me cambio y yo me voy para Monteplata. Y en Monteplata... ¿Te va en motor o en carro? No, el motor lo uso los fines de semana o en la mañana. Ahí en el Parque Riquín. No, los fines de semana que yo utilizo el motor, por ejemplo, hoy andaba en el motor cuando fui al gimnasio. Mira la foto en las redes sociales. Ten cuidado. Gracias, Pablo. Agradecer siempre a Pablo. Muchas gracias y a su equipo también. El equipo, sobre todo el equipo. Tremendo trabajo que se está haciendo del defensor del pueblo, que probablemente en lo adelante la gente lo va a ir reconociendo y va a decir, ¿quién hizo eso? Sí, porque probablemente el impacto, pero ya cuando está la construcción la gente solo ve el edificio, pero no ve los obreros que están trabajando en los cimientos. Gracias, Pablo. Gracias. A ustedes gracias por la audiencia. Nos vemos mañana. Mañana es viernes. Tenemos un programa de viernes vinculado ya un poquito más distendido, con temas ya más lúdicos. Nos vemos mañana.